Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte, de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. El texto que acabamos de leer contiene un mensaje para la iglesia en Laodicea, donde Jesús les aborda su fe tibia y autosuficiencia. Les exhorta al arrepentimiento y les ofrece las riquezas espirituales, pureza y discernimiento, y la llama a una relación más profunda con Él. Y quienes respondan a ese llamado podrán disfrutar de un lugar privilegiado a su lado y a su lado. Y este pasaje les recuerda al lector, al creyente, que escuchen el llamado de Cristo para una fe genuina y transformadora. Algo que quiero destacar de este texto es que cuando Jesús menciona estar frío o caliente, no lo está haciendo como comúnmente pensamos de estar a favor o en contra del Señor. Eso de que el Señor te prefiere que estés a favor suyo o en contra suyo no cuaja, porque el Señor va a querer que tú estés en contra de Él. Más bien, podemos entender el estar frío o caliente cuando comprendemos un poco la geografía de donde está la Odisea, que hoy día es Turquía. A unas millas del oeste de la Odisea está la ciudad de Colosas, que era conocida por su acceso al mar y unas aguas frescas y puras. Y al sur de la Odisea estaba la ciudad de Hierápolis, que era conocida por sus baños termales, así como los baños de Coamo. Era una ciudad pudiente, rica, porque estaba en el medio de una ruta comercial importante en la época. Era tan pudiente que luego de un terremoto unos años después pudo financiar su construcción sin necesidad de buscar ayuda financiera de otras ciudades o de Roma. Y era también conocida por una escuela de medicina que era famosa por producir un ungüento para tratar diferentes asuntos de los ojos. O sea que cuando Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que no son ni frío ni caliente, quiere decir que no es fría como las aguas refrescantes de Colosas y tampoco es caliente como las aguas termales de Hierápolis. En contraste, la Odisea se escribe como tibia, porque la Odisea tuvo que traer agua desde las montañas lejos y cuando ya llegaba por fin a la ciudad por los acueductos ya había perdido esas cualidades refrescantes o curativas que pudiese tener el agua. Y entonces el Señor usa eso como para tirarles en cara y hacerles recordar su indiferencia y su complacencia espirituales. Muy parecida a esa agua que ellos traían, que era tibia e insípida y hasta en muchos casos indeseable. Había que tomarla porque pues, si no nos moríamos. O sea que ellos creían tener una riqueza espiritual que se igualaba a su riqueza material. Pero la realidad era que estaban empobrecidos, ciegos y desnudos a pesar de su mucha riqueza. Si tú sientes
que no eres ni frío ni caliente, la invitación está a buscar algún acompañamiento espiritual preparado para poder dar con el asunto de por qué te sientes tibio, de por qué no estarás frío, de por qué no estarás caliente, y así poder trabajar en un proceso serio y responsable del asunto. Pero me voy ya un poquito, vamos a volver al tema. Podemos decir que en esta crítica que Jesús le hace a la iglesia en la Odisea, la iglesia falló en darle al tiro al blanco de cómo Jesús quiere que vivan sus hermanos y sus amigos. Lo digo porque la definición etimológica de la palabra pecado, hamartía, es fallar en el tiro al blanco. Cuando tienes un arquero, tira su flecha y no le da, hamartía, pecó. O sea que el pecado vendría siendo en su esencia el fallar a vivir como deberíamos vivir. El no darle a vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Y la Biblia, específicamente en los libros de Éxodo, de Jueces y de Reyes, nos recuerda mucho lo que es haber fallado y no haber dado con el blanco. En Éxodo tenemos al pueblo de Israel que en medio del desierto y estar en la presencia del Señor, muchas veces anheló, deseó y prefirió volver a las comodidades y seguridades de Egipto, a pesar de reconocer que es en esclavitud. En el libro de los Jueces, el Señor ratifica una alianza con ellos y les promete unas bendiciones si la cumplen y son fieles a ellas. Pero Israel, por razones, se aleja, va a otros dioses, pierde de centro el cumplimiento de la ley y le ocurren muchísimas desgracias. Más adelante, con los profetas, muchos de ellos denuncian y critican a Israel por su falta de adherencia a la ley, de perder de vista lo central, el cuidado de los pobres, de las viudas y de los extranjeros. Es decir, se acercaban a Dios, recibían sus bendiciones y perdón, pero luego gradualmente se alejaban rompiendo el pacto que tenían con Él. Y este ciclo de desobediencia, sufrimiento, arrepentimiento y restauración es un ejemplo de cómo a veces nosotros también flaqueamos en nuestra fe. Porque estoy segurísimo que todos aquí, incluyéndome, hemos tenido un ciclo parecido. Tenemos momentos en que estamos alegres, contentos, cumplimos los mandamientos, somos fieles, perseveramos. Y hay momentos en que nos distraemos y nos vamos hacia otras cosas y nos alejamos de eso. Nos empieza a ir mal, no sé qué rayo, y nos acordamos que, oye, que con Dios nos iba mejor. Y otra vez volvemos, venimos arrepentidos, somos perdonados y volvemos otra vez en lo mismo. Y en medio de todo ese ir y venir, una persona permaneció fiel y constante: Dios. Y esa fidelidad de Dios es la que debe motivarnos, pues a pesar de nuestras muchas fallas, Dios continúa facilitando su gracia, esa aceptación y amor inmerecido que se recibe de Él y provee salvación. Importante recordar que a la vez esa gracia provoca en nosotros una reacción favorable en ella. En el capítulo 2 de Jueces podemos ver cómo la desobediencia de Israel conduce al sufrimiento y la opresión. Cuando se apartaban de Dios, enfrentaban esas consecuencias y muchas veces eran invadidos por los filisteos, enfermedades, entre otras cosas. De manera similar, cuando nos alejamos de nuestro compromiso con Dios, podemos experimentar vacío espiritual y turbulencia. No estoy diciendo ahora, ojo, que es que esté mal alejarnos de Dios por enfocarnos en cosas que son importantes, ¿sí? Porque no es que nos alejemos de Dios porque es que me voy a adorar a otros dioses y no demás. Hay preocupaciones en el día al día que nos envuelven tanto que olvidamos de lo demás. Y eso está bien, sucede, ¿vale? No estoy diciendo ahora que porque alejarnos de Dios van a empezar a recibir maldiciones y lo demás y van a perder el trabajo, no.
porque Dios sigue permaneciendo ahí fiel a favor de ustedes a pesar de que nosotros nos alejemos. Es simplemente ese recordatorio de que nos distraemos, nos dejamos alejar y sentimos esa distancia del Señor. Porque haber experimentado su perdón, haber experimentado su gracia, ya sabemos lo que es vivir en esa plenitud. Y cuando nos distraemos y nos alejamos, se siente como que, oiga, esto está frío, esto está vacío, aquí falta algo. Y nos acordamos, claro, con Dios lo he descuidado y pues volvemos, pues para los que decidan volver. Entonces ahí está el recordatorio de la Odisea. Por cerrarle la puerta al Señor, se volvieron complacientes y autosuficientes. Y por eso fueron criticados por el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el perdón en sí solo no es suficiente. Listo, pequé, fallé, me reconcilié con el Señor y ya, todo volvió a ser como antes. Inicialmente sí, pero no basta con el perdón. ¿Ya? Bueno, la iglesia de la Odisea, al igual que muchos creyentes de hoy, enfrentaban el desafío de la tibieza. Ese volverse complacientes y autosuficientes, es decir, el creer que ya estoy bien con lo que tengo y no necesito de nadie ni de nada más. Recordemos que esta es una ciudad que tenía plata, suficiente plata para no depender de otras personas. Tenían medicamentos que ellos mismos fabricaban, podían suplirse sus necesidades. Entonces, la situación de autosuficiencia y de complacencia de la Odisea es el recordatorio, la invitación de que en nuestro caminar cristiano es fácil volverse tibio. Es fácil estar bien con lo que tengo. Es fácil ya permanecer con el perdón. Y confiar en nuestro perdón pasado sin crecer activamente en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Y eso requiere una relación constante y ferviente con Cristo y con nuestra comunidad. Porque no es, otra vez reitero, no es únicamente la experiencia del perdón y la reconciliación. Podemos perseverar porque ponemos el Evangelio en el centro y norte de nuestras vidas. Y también esto que decidimos hacer de apostar por el Evangelio, no lo hacemos solo. Dependemos del Señor presente en nuestra comunidad, porque en ella encontramos el apoyo y, muy importante, rendición de cuentas. Siempre va a haber alguien pendiente de ti para asegurar que no flaquees, para orar por ti, para estar pendiente de ti, porque el que está en la comunidad cristiana, ese es mi hermano. Y nosotros nos debemos la responsabilidad de ser prójimo para nuestros hermanos. De nada. Entonces, no seamos como la iglesia en la Odisea, que mantuvo su puerta cerrada al Señor, permaneciendo separado de ella, del Señor, y no solamente del Señor, sino separados y apartes del resto de las iglesias que aparecen en los versículos anteriores. O sea que ellos se entendían lo suficientemente bien y complacidos con lo que tenían, que no había necesidad de estar con otras comunidades o de abrirse a la comunidad mayor del resto de las iglesias en aquella época. Y con eso les quiero ofrecer 2 claves para poder perseverar con mayor eficacia. Primero, para abordar la tibieza espiritual, la obediencia a los líderes espirituales es esencial. Y si obediencia suena muy fuerte, el respeto, la escucha activa a nuestros pastores es esencial.
Hebreos 13:17 nos recuerda que tengamos confianza en sus líderes y obedezcan su autoridad, porque ellos velan por ustedes como quienes tendrán que rendir cuentas. La obediencia a líderes piadosos, a líderes de fe, líderes espirituales, nos ayuda a guiarnos en nuestro caminar con Cristo, fomentando el crecimiento y la perseverancia. Pillen esto. Jesús conforma un grupo reducido de personas en torno a él, que luego tomó las riendas de la iglesia naciente en su ausencia. Gente que a su vez preparó individuos, o sea, los presbíteros, para hacerse cargo del día al día de la iglesia. Y nosotros los católicos le debemos mucho a eso y le damos respeto, le debemos respeto y hacerle caso a esa gente hoy día. No podemos ser ovejas descarriladas y hacer lo que se nos dé la gana. No tanto porque el pastor está por encima de mí, sino porque son personas preparadas para guiarnos en el caminar de nuestra fe. Y son las personas mejor capacitadas en quien nosotros podemos encontrar apoyo y dirección. Porque la perseverancia no trata únicamente de afrontar dificultades y hacer lo posible por no volver a pecar. Es también la adherencia y permanencia a los mandamientos del Señor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Nuestros pastores están para guiarnos en nuestro caminar y cargar la cruz. No solamente ofreciendo dirección y consejo espiritual, pero también ofreciendo los sacramentos. La semana pasada William habló sobre la confesión. Hoy les voy a enfatizar otra. Otro aspecto vital, o el más vital en nuestra perseverancia, es la participación activa en la vida sacramental de la iglesia. En este caso más pequeño, en nuestra parroquia. Los sacramentos, en especial la Eucaristía, nutren nuestra fe, fortalecen nuestra conexión con Dios y proporcionan gracia para nuestro viaje. O sea que esa participación regular y constante en los sacramentos nos recuerda nuestra necesidad de la presencia y el sustento de Dios mientras perseveramos en nuestra fe. Y en la misa, que aparte de involucrar a la comunidad entera, se actualiza la resurrección, el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte y la obra de redención en definitiva. No puede haber un cristiano si no se sostiene en la comunión del cuerpo de Cristo que se parte y se ofrece por el perdón y la salvación de todos. Es más, cuando Jesús invitaba gente a la mesa compartida, eso era un acto controversial en su ministerio. Porque las comidas estaban altamente estructuradas y estaban diseñadas de tal manera de poder resaltar las diferencias sociales entre los comensales, entre los más pudientes y los más bajos en la cadena, en la estratificación social. Y el hecho de que Jesús comiera con pecadores y publicanos no era solamente un tema de, ay, pobrecitos ellos, venga, yo los quiero, arrepiéntanse de sus pecados. Era un asunto de crítica social y de inclusión radical. Participar de la Eucaristía es un acto radical porque en ella compartimos, fortalecemos los vínculos de hermandad, nos nutrimos en el Señor y anunciamos que aquí no hay jerarquías porque estamos en torno a Jesús. Entiendan lo que quiero decir con las jerarquías, ¿ok? ¿Sí? Y ahí está la invitación de Jesús en Apocalipsis 3:20. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que en medio de nuestra tibieza, el Señor ahí, como lo hizo con Israel en sus muchas infidelidades, el Señor permanece fiel, esperando, ofreciendo reconciliación y restauración. Y aquí la invitación está a responder a ese llamado y a perseverar. Porque abrir la puerta es también abrirse a la comunicación de su amor, de su justicia y su misericordia. Y aceptar
que Él debe ser el centro en nuestras vidas y en nuestras comunidades, y que Él habita también en nuestros hermanos. El Jesús estar en la puerta significa que Él espera que la iglesia en la Odisea sea consciente de su situación y tome la decisión de abrir la puerta y dejarlo entrar para que Él les pueda mostrar y recordar cómo verdaderamente vivir su seguimiento y las riquezas que Él ofrece. Caridad, justicia, misericordia y hermandad. Riquezas que son para nosotros, riquezas que son para la iglesia en la Odisea, pero que son también para compartir con otros. Porque el Señor nos pide ser aguas frías y calientes, aguas frías que ofrezcan refresco en un día caluroso a los que tienen sed, y aguas calientes como las aguas termales que dan alivio a los músculos adoloridos. Porque esa es la voluntad de Dios. Para eso Él nos llama a perseverar, para que aceptemos su invitación de ser salvos y ser salvación para otros. Y para terminar, el mensaje de Apocalipsis del Señor a la iglesia en la Odisea nos enseña la importancia de la perseverancia, la obediencia, la vida sacramental, y nos recuerda el ciclo de la historia de Israel, nos recuerda también las consecuencias del alejamiento, esa amenaza de la tibieza. Así como ellos experimentaron la tibieza por la complacencia y la autosuficiencia, así también nosotros debemos aprender de su experiencia. El perseverar no es una aceptación pasiva del perdón de Dios. Es una elección activa y continua necesarios para atender el llamado de Cristo. Con el acompañamiento de nuestra comunidad y la guía de nuestros líderes espirituales, podemos vivir con mayor eficacia la perseverancia que debemos tener para permanecer en gracia, para permanecer en el perdón y para poder ofrecer salvación a los demás. Que en nuestro viaje de fe encontremos alegría, plenitud, sabiendo que a través de estos actos realmente podemos vivir el propósito de Dios para nuestras vidas y poder vivir en el estándar, en el blanco de la manera en cómo el Señor espera que vivan y se comporten sus amigos y sus hermanos. Porque el Evangelio no es una invitación, a pesar de que es una invitación particular, es intencionada para vivirla con los demás. Por eso existe la iglesia, por eso existe la asamblea, para reunir a todos aquellos que hemos decidido optar por la radicalidad del Evangelio, que hemos decidido aceptar y cargar la cruz. No la cruz de mis pecados y lo demás, sino la cruz que nos espera al final del camino. Porque a lo que Jesús invita es hacer a lo que Él hizo. A ofrecer sanación, a exorcizar demonios, a participar de una mesa abierta en la que todos y todas son bienvenidos sin excepción de persona. Y son cosas que rayan a la sociedad. Son cosas que molestan. Y son las cosas que eventualmente llevaron a Jesús a la cruz. O sea que cuando Jesús les invita a cargar la cruz, es a invitarlos a reconocer que eso es lo que les va a esperar al final del camino. No de pronto una cruz muerte violenta, porque pues están los derechos humanos y lo demás hoy día, pero pues ya podremos ver cómo será esa cruz hoy día.
No perdamos de vista a nuestra comunidad, no perdamos de vista a los que están al lado de nosotros. Aquí no vienes solamente tú a escuchar y a recibir, vienes también a compartir con el que está al lado tuyo. Nunca pierdan eso de vista. El Señor te llama a ti, pero te envía en grupo, te envía en pareja. Esto no es para hacerlo solo. Y el Señor siempre está en la puerta recordando, déjenme entrar, no olviden, no pierdan de vista el propósito. Gracias.